Estimados televidentes del canal de YouTube de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, UNAD, sean bienvenidos a una nueva temporada de Innova UNAD, Educación para el siglo XXI. Este es un espacio promovido desde la Escuela de Ciencias de la Educación para conocer, informar y debatir sobre los avances en investigación, tecnología y proyección comunitaria. Así que los invitamos a ver el día de hoy el tema de la apropiación de tecnologías en la formación docente. Los invito para que nos quedemos a ver esta cápsula informativa. Hoy en día es claro que el desarrollo de los procesos educativos va ligado a la evolución social, humana y especialmente a la tecnológica, potenciando de esta manera nuevas herramientas que faciliten la adquisición de los conocimientos con el fin de dinamizar el ejercicio de aprender a aprender. Gracias a la apropiación y adaptación de las tecnologías, se han logrado estrategias que conocerás a lo largo del capítulo. Un saludo muy especial y afectuoso a todos y todas. Bienvenidos a su espacio Educación en Contexto. Este espacio está destinado al diálogo de saberes en relación con todos los aportes que puede otorgar la Escuela de Ciencias de la Educación a la transformación social de este país. Es por esta razón que desde la Escuela de Ciencias de la Educación se están formando 15.000 estudiantes quienes quieren incidir seriamente en las transformaciones de nuestro país, a partir de esos procesos de formación que nos demandan siempre, diariamente, todos estos retos y desafíos frente a la construcción de un mundo mejor. En este momento, de esos 15.000 estudiantes de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en esta escuela, se encuentran 8.000 haciendo su práctica educativa y pedagógica, apoyados con tecnologías. En ese sentido hemos querido invitar a la doctora Ana Otilia Rodríguez Cruz, quien es la líder de práctica educativa y pedagógica en esta escuela tan importante de formación. De manera pues que doctora Ana, bienvenida. Doctora Clara, muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio. Bueno, doctora Ana Otilia, vamos a entrar en materia de una vez. Sucede que con esto que sucedió en la pandemia y la pospandemia, hoy estamos haciendo muchas reflexiones sobre la apropiación de tecnologías en educación. Y hemos sabido que en esta escuela han tenido que repensar la práctica educativa y pedagógica alrededor de esas nuevas competencias que se demandan en los docentes, puesto que ha sido realmente una deuda histórica que tenemos y eso se comprobó con todo lo que vivimos. Entonces yo quería preguntarle a usted un poco ¿cómo fue que se repensó ese proceso de práctica educativa y pedagógica en la escuela? Efectivamente, la emergencia social nos permitió fortalecer desde los recursos digitales las herramientas de apoyo para la formación de competencias de docentes. El uso del simulador de práctica educativa y pedagógica pensado desde las secuencias didácticas y desde las situaciones problemas ha permitido ese fortalecimiento en el desarrollo de competencias en el contexto. Esas situaciones, problemas se desarrollan contextualizadas dentro del simulador y este apoyo tecnológico y digital ha permitido ese fortalecimiento y ese acercamiento pensado desde la investigación, desde la formación docente, desde la formación y fortalecimiento de sus competencias, doctora. Ha sido un ejercicio muy importante porque nos ha permitido dentro del simulador que los estudiantes de todo el país, estos 8.000 estudiantes que están en desarrollo de su práctica pedagógica, vengan conociendo los contextos multiculturales, interculturales y todos los contextos educativos a nivel nacional y a nivel territorial. Entonces, el conocimiento de esas situaciones específicas de las comunidades educativas, de los escenarios de práctica, la problemática de los territorios, le permite ese fortalecimiento de competencias que cuando ya el estudiante llegue a su práctica presencial in situ, pues tiene un conocimiento y un bagaje muy amplio, y esta es una gran fortaleza para la escuela. Pues doctora Ana, usted ha dicho algo que es supremamente interesante, dado que siempre se ha planteado que la impronta del docente unadista pues tiene que ver con su capacidad de actuar en el territorio. Y uno se pondría a pensar un poco cómo a través de un simulador se acerca el estudiante al territorio, de qué manera se acerca a las problemáticas. Usted misma lo acaba de mencionar, cómo ese enfoque problemático permea toda esa posibilidad de apropiación de tecnologías.
A mí me gustaría, como para que todos lo entendamos mejor, que nos contara un poco cuáles entonces son esas características de ese simulador, cómo es ese simulador, de qué manera interactúan los docentes en formación con ese simulador y asimismo pues podernos enriquecer un poco frente a la comprensión de la importancia de esta herramienta. Claro que sí, doctora. Miren, es muy importante el desarrollo de la simulación porque los pensamos, cada situación problema está pensada en todo el territorio nacional. Estamos pensando en esas situaciones problema, en la interculturalidad, en las necesidades educativas especiales de los estudiantes en los territorios, en las dificultades de acceso a la educación y en cada momento la contextualización de la situación problema tiene unas etapas dentro del simulador. El estudiante se acerca al contexto político, se acerca al contexto social, al contexto geográfico, al contexto educativo y al mismo contexto de las problemáticas que inciden en la educación, en las brechas de la educación en cada territorio. Esto está alimentado y nutrido desde unas herramientas bibliográficas, desde unas herramientas normativas, y eso permite que el estudiante tenga una apropiación de ese proceso en ese contexto sin estar en el contexto. Efectivamente el simulador le permite eso. Entonces esa sincronía de la información normativa, social, económica, política, le va a permitir comprender la problemática y pensar crítica y reflexivamente en las posibles soluciones que como docente en formación va a entregar o va a proponer dentro del simulador para solucionar ese problema didáctico, pedagógico, cultural y que incide en la formación docente y en ese liderazgo transformador. Entonces, después el estudiante se enfrenta a un árbol de problemas, a un árbol de salidas de esa situación problema y empieza a buscar las mejores opciones que le proporciona el simulador. Y de esa misma manera va acercándose a conocer y a buscar esa solución a esa problemática planteada por el simulador. Y el simulador tiene algo muy importante, doctora Clara, y es el asistente de investigación. La importancia para la Escuela de Ciencias de la Educación de la investigación en la docencia es fundamental y el simulador lo apropia como una herramienta para que ese asistente de investigación se convierta también en un entrenador de ese docente investigador que le va a permitir generar propuestas muy coherentes desde un liderazgo transformador muy pertinentes a cada uno de los territorios que le plantea en las situaciones problema el simulador de práctica educativa y pedagógica. Y efectivamente esto se ha convertido en una herramienta espectacular porque nuestros docentes en formación se sienten apropiados de todo el territorio nacional con ese acercamiento que les permite el simulador de práctica. Algo que me pareció muy interesante, doctora Ana, ahora que estábamos hablando previa a la entrevista y que le quiero compartir a todos los televidentes, es que este simulador es un simulador dinámico. Es decir, es un simulador que permite la renovación permanente de esas situaciones problema. Y al permitir la renovación permanente de esas situaciones problema, pues también se generan unas características tecnológicas en donde hay una interfaz muy amigable y allí se incorporan elementos culturales que le permiten al estudiante que está interactuando con esa herramienta adentrarse en todo el ambiente social, en todo el ambiente cultural de esos estudiantes que a futuro seguramente va a formar, va a ayudar a formar. Entonces, creo que eso es algo que tiene un gran valor, pero me llevé una sorpresa también interesante en eso que conocí del simulador y es cómo las respuestas a los problemas que allí se plantean no son estáticas, no son estrictamente las que proponen los docentes, sino que hay un espacio para que los estudiantes también propongan sus propias alternativas de solución desde las vivencias que tienen en los territorios y que perfectamente podrían ser válidas. Entonces yo quiero por esa razón también felicitar esa iniciativa de innovación educativa de la Escuela de Ciencias de la Educación y animarlos a promoverla y a compartirla con otras latitudes y con otros docentes también de otras universidades y de otras disciplinas. Así que muchas gracias, doctora Ana, por acompañarnos en este espacio de educación en contexto para la escuela. Gracias por la invitación.
¿Quieres conocer y profundizar en los campos de los derechos humanos, de la participación ciudadana y democrática y cátedras de paz? Te invitamos a conocer el programa postgradual Especialización en Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Te esperamos. Bueno, quiero dar un saludo muy especial de bienvenida al doctor Julio Cavero a nuestro programa de Innova UNAD. Bienvenido, doctor, con todo nuestro afecto y nuestro cariño lo recibimos en nuestra universidad. Muchas gracias. Bien, yo quiero empezar haciéndole algunas preguntas sobre algunas dudas que a veces surgen, especialmente en el medio de los docentes, y es ¿qué diferencia hay entre hablar de tecnología y hablar de TICs en educación? Bueno, vamos a ver, si nosotros hablamos de tecnología, en realidad lo que nos estamos refiriendo es, la tecnología es la aplicación del conocimiento científico para resolver problemas, ¿no? Desde un punto de vista técnico, ¿no? Esa sería la cuestión puramente epistemológica, ¿no? Si hablamos de tecnología educativa, en realidad la tecnología educativa lo que se refiere es al diseño de situaciones mediadas de aprendizaje, ¿eh? Así como yo organizo escenarios educativos apoyándome en las TIC, en las tecnologías, para crear entornos enriquecidos por medio de ellas, para que los estudiantes aprendan, adquieran conocimiento, competencia y demás. Y cuando hablamos de las TIC, pues muchas veces lo único nos estamos refiriendo es a incorporar esas tecnologías digitales a los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero muchas veces no desde un punto de vista pedagógico y no desde un punto de vista, vamos a llamarlo psicológico, sino más bien desde una perspectiva puramente instrumental. Yo establecería ahí la diferencia. Una es aplicando el conocimiento científico y otra es más referida a una cuestión puramente de un uso instrumental de ella. Bueno, doctor Cavero, usted ha tocado un punto que es bastante importante y es precisamente el de la instrumentalización. Eso significa entonces que apropiar tecnologías en educación tiene unas implicaciones que debemos considerar en todos los contextos educativos, ¿es así? Sí, como bien dice, una cuestión diferente es utilizar las tecnologías y otra es apropiarse de las tecnologías, ¿no? Desgraciadamente muchos de los errores que cometemos es pensar que simplemente la incorporación de las tecnologías y por tanto su utilización puramente técnica ya por sí solo va a producir el aprendizaje y va a crear entornos enriquecidos para crear una comunicación y una enseñanza eficaz. Por el contrario, lo que es verdaderamente importante no es la tecnología, no es el uso de la tecnología, sino son las estrategias metodológicas y la pedagogía que yo aplico sobre ellas y cómo desde esa perspectiva pues yo creo entornos enriquecidos por las tecnologías, me apropio de ese entorno a través de la tecnología y consigo que los estudiantes puedan aprender y adquirir las competencias necesarias. Doctor Cavero, usted me sigue provocando con las preguntas y estoy segura de que quienes nos están acompañando en este programa también están muy provocados, sobre todo porque ha tocado dos asuntos importantes, el rol del docente y el rol del estudiante en ese proceso de interacción que hay cuando se apropian tecnologías. Y yo quiero preguntarle, ¿qué características o qué competencias debe tener tanto el docente como el estudiante para lograr éxito en un proceso de aprendizaje en donde se apropien tecnologías? La pregunta es verdaderamente interesante por dos cosas, porque siempre asumimos que son los docentes los que deben formarse y tener competencias digitales para manejar las tecnologías. Y por el contrario, cuando hablamos de los estudiantes, empezamos a decir que son nativos digitales y nosotros emigrantes, que por sí solos, ya por ser nativos, ya bueno, son capaces de apropiarse, como decíamos anteriormente, de las tecnologías, ¿no? Y la pandemia lo ha puesto claramente de manifiesto, ¿eh? Los estudiantes no son tan competentes como en su momento todo el mundo, bueno, o cierta corriente ha dejado de hacer. Y lo que sí es necesario es pensar que no es suficiente con tener un conocimiento tecnológico instrumental de las tecnologías, que lo pueden tener los profesores y lo pueden tener los estudiantes, sino que lo verdaderamente significativo es que tengan unas competencias digitales para saber incorporarlas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Y en este sentido, pues cada vez se van estableciendo más marcos competenciales. Por ejemplo, en Europa tenemos el DISCOM.edu, que además se está estableciendo ya como un marco necesario de formación de todos los profesores, pero no solamente de los profesores, sino también de todos los ciudadanos. Y evidentemente dentro de los ciudadanos, digamos, entran los estudiantes. Se hablan de muchos niveles de competencia de seguridad, de competencia, por ejemplo, de docente para empoderar a los estudiantes mediante el uso de las tecnologías. Nosotros formemos a nuestros docentes y formemos a nuestros estudiantes para que hagan un uso mucho más creativo, mucho más innovador y mucho más flexible que el simple hecho de utilizarlo desde una perspectiva instrumental. Doctor Cavero, nos acaba de recordar usted que no podemos olvidar la experiencia vivida en la pandemia, en donde desesperadamente muchas instituciones educativas empezaron a buscar respuestas en la tecnología para poder avanzar con los procesos formativos. Y para algunos podía ser un poco más fácil por algunas experiencias vividas con todo lo del aprendizaje híbrido, pero para otros fue muy difícil. Y el panorama está claro a nivel no solo regional aquí en Colombia, sino a nivel global, frente a la importancia que tiene hoy el poder apropiar estas tecnologías de manera adecuada en las instituciones educativas. En ese sentido, después de todo eso vivido en la pandemia, me imagino que usted fue muy consultado. ¿Cuál cree usted que son los retos más importantes, más grandes que tienen las instituciones educativas en todos los niveles de formación hoy en día después de la pandemia? Yo creo que todas las pandemias que ha habido en la historia de la humanidad han tenido evidentemente sus desgracias, pero también sus puntos buenos, ¿no? La pandemia de la peste en Europa, después vino el Renacimiento, con su Leonardo, Miguel Ángel, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que de esta pandemia tendremos que empezar a ver que una de las cosas buenas que va a traer va a ser la aceleración del proceso de digitalización de las instituciones de educación, ¿no? Y fundamentalmente de las instituciones de educación superior, ¿no? Pero también ha traído otra ventaja, y es que pues se veía un imaginario social de que la educación a distancia o la educación virtual era una enseñanza de segunda calidad, y se ha puesto de manifiesto que si se hace una buena enseñanza virtual, pues puede ser una enseñanza, digamos, de calidad igual o mejor que la formación presencial, ¿no? Que lo importante no es la tecnología, como decía antes, sino la metodología y lo que el docente en interacción con el discente es capaz de hacer, ¿no? Yo creo que los grandes retos están, por una parte, en formar al profesorado, ¿eh? Porque estamos trabajando con una tecnología que, frente a como el profesor daba clase usualmente, que de forma presencial, pues bueno, esta situación les rompe las tres unidades con las que trabajaba, ¿no? Unidad de espacio, unidad de tiempo y unidad de acción, que en la parte presencial, pues bueno, sabíamos perfectamente manejarlo, ¿no? Pero esta tecnología requiere trabajar de forma diferente, trabajar implicando, pues bueno, otro tipo de metodologías de aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo, ¿no? Pero también, como he dicho, no tenemos que olvidarnos del estudiante, también al estudiante hay que formarlo para saber trabajar con estos entornos. Y yo diría, por último, que lo que tendrían que hacer ahora las universidades es que en ese momento de pandemia también se han hecho muy buenas prácticas. Y sería raro, y yo creo que sería una desorientación, una cuestión mal hecha, no analizar mediante la investigación esas buenas prácticas que se han hecho y aprender y ver cómo en un momento de pospandemia pues podemos utilizarla para, digamos, mejorar nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, después de haber abordado estos temas tan interesantes con el doctor Cavero, seguramente quedamos muy provocados para seguir dialogando, sobre todo sobre un tema que veo que marcó tendencia en nuestras conversaciones, como es el de la innovación educativa. Así que sobre eso tratará nuestro próximo capítulo. Así que los espero a todos muy atentos para dialogar al respecto, sobre todo por las implicaciones que tiene en la calidad de los aprendizajes. ¿Cuáles son las ventajas que se pueden tener con la apropiación de tecnologías en educación para el desarrollo de competencias docentes? Bueno, hoy son muchas las oportunidades que podemos tener en el fortalecimiento de competencias docentes con la apropiación de tecnologías. Las investigaciones lo han demostrado. La apropiación de tecnologías en la retención y permanencia
a través de toda la analítica de datos, a través de la Big Data. Allí los docentes también aprenden a hacer sus reflexiones, sus análisis y plantear nuevas rutas y nuevas estrategias a partir de esa información que logran utilizar, pero también está la gamificación, un escenario en donde pueden poner en evidencia y en contexto a los estudiantes, pueden lograr ese aprendizaje experiencial que tanto se busca con ellos. La gamificación hoy en día con los elementos lúdicos que aporta o que integra al proceso formativo, pues facilita mucho los procesos de aprendizaje y se logra además también con la apropiación de tecnología, algo que a veces es difícil para los estudiantes de afrontar y para los docentes de afrontar, y es la atención a la diversidad, a los diferentes estilos de aprendizaje, a los diferentes ritmos de aprendizaje y también a esas necesidades que van surgiendo, que van emergiendo dependiendo del tipo de población con la que se encuentra el docente, de manera que la apropiación de tecnologías es un espectro muy amplio de posibilidades para el fortalecimiento de competencias docentes hoy por hoy. Hoy, en nuestro personaje destacado, tendremos a un líder transformador. Él es Jaime Alberto Leal Afanador. Veamos el siguiente video que se proyectó en el marco del Encuentro Nacional de Líderes Unadistas 2023. Es importante entender que en el ejercicio del liderazgo transformador, la ética es una expresión donde fluyen en el comportamiento del cada quien los derivados de la equidad, la justicia, las oportunidades y el compromiso de una institución con la sociedad y por supuesto de cada uno de nosotros con respecto a lo que significa el trato a las personas. Se trata de reconocer que siempre la ética está a favor del derecho, está a favor del otro y que por supuesto esa expresión en sus conexiones con el devenir cotidiano implican relacionarnos con nuestra manera de mostrarnos, pero también de mostrar la UNAD. La ética es fruto de la autoridad que actúa con el ejemplo. La ética expresa la condición de lo que somos como personas, de lo que somos como educadores y de lo que somos como parte del rol que se ejerce en esta universidad. La ética no es un curso, la ética es una cotidianidad y por supuesto siempre se expresa en el actuar para el bien común. Por eso hoy en este encuentro quiero hacer énfasis, señalamiento de lo moral de nuestro actuar, en el respeto por la condición de la norma. Hemos llegado al final de nuestra emisión. Si consideras que eres un personaje destacado o quieres postular a alguien, no olvides enviar el proyecto al correo escuela.educacion@unad.edu.co. Nos vemos en una próxima emisión de Innova UNAD, Educación para el siglo XXI.